Bueno, pues muy buenas tardes. No estaba planeado en realidad transmitir la enseñanza, pero bueno, ya ven que los hermanos, vamos a transmitirla, bueno, pues vamos a hacerlo entonces. Y pues primero Dios, esperamos que sea de mucha edificación para ustedes que están aquí presentes, pero también para los que están en las redes sociales viéndonos. El día de hoy vamos a tener un tema que lo he titulado Caminando con Dios. Pero en la primera enseñanza que tuvimos el mes pasado, estuvimos hablando de la comunicación. Miren, la comunicación al final de cuentas no es nada si no se practica. Y todo lo que vamos a comenzar ahora a ver tiene que ver en relación con lo que es la comunicación. Y de alguna manera voy a buscar hilar los temas, porque vamos a ver que si lo que estudiamos el mes pasado a la larga solamente quedó en un simple día, en un día en el que pues fue bonito, fue agradable, nos conmovió o nos hizo reflexionar, pero si no se lleva a la práctica, en realidad pues no estamos haciendo nada. Y lo que vamos a comenzar es como una serie que la he titulado Caminando con Dios. Caminando con Dios, y vamos a tener esa relación en el sentido de lo que estudiamos la primera clase, que es un fundamento, la comunicación, y vamos a relacionarlo con todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, en el sentido de que vamos a aplicar lo que vimos de la comunicación. Nosotros dijimos que la comunicación es transmitirle a alguien algo de nosotros, o sea, hacer partícipe a otro de algo de lo que nos compete a nosotros. Puede ser algo en nuestro corazón, una intimidad, un pensamiento. El asunto es hacer partícipe a la otra persona de lo que hay en nuestro interior, de lo que hay en nuestro corazón. Esa es la idea. De eso es la comunicación. Y una de las cosas que vamos a ver es que nosotros como matrimonio se requiere caminar con Dios. Yo creo que hay ideas que son básicas que nosotros como matrimonios cristianos entendemos. Pero el problema es la práctica, porque hay cosas que está por demás incluso enseñarlas, como lo que vamos a ver el día de hoy, pero en realidad vamos a ver que son fundamentales. Cuando no las practicamos es donde vienen los errores y problemas matrimoniales. El libro de Amós, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Fíjense, generalmente se utiliza este versículo 3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, para referirse al matrimonio. Pero si tú miras el contexto, en el contexto no está hablando del matrimonio. Está hablando de un pueblo de Israel que se ha apartado de los caminos de Dios. Un pueblo de Israel que ha ido en contra de los mandamientos de Dios, de la instrucción de Dios. Entonces, la idea del texto es, oye, ¿cómo puedes caminar tú, Israel, conmigo si no estamos de acuerdo? O sea, hay un principio. ¿Cuál es el principio? No pueden andar dos juntos si a la larga no están de acuerdo. Ahora, este principio puede abarcar lo que es la relación interpersonal entre los dos cónyuges. Pero el día de hoy quiero manejar este principio en lo que es Dios con tu matrimonio directamente. O sea, andarán dos juntos respecto a la instrucción de Dios si no estuviésemos nosotros como matrimonio de acuerdo en lo que Dios ha estipulado de lo que debe ser el matrimonio. Una de las cosas que nosotros vemos, y quiero comenzar, es una pregunta de reflexión. ¿Quién regula el matrimonio? O sea, ¿quién determina qué es lo que debe de ser el rol de cada quien? ¿Quién determinó que el rol de una mujer es lo que se normalmente hace en lo diario, en lo cotidiano, y la labor del hombre, que es trabajar? ¿Quién lo determinó así? O sea, es un rol social nada más que lo determina la sociedad o la cultura en la que nos tocó vivir. O sea, ¿quién lo determina? La Biblia enseña que es Dios quien constituyó el matrimonio. Ahora pensemos en lo siguiente, porque esto tiene mucha profundidad. Si Dios fue el que diseñó el matrimonio, entonces Él es la autoridad para determinar qué rol debe de jugar cada uno de nosotros en el matrimonio. Una de las cosas que vemos es de que cuando nosotros llegamos al matrimonio, las reglas ya estaban ahí.
De hecho, desde que nace el ser humano, las reglas ya están ahí. ¿Quién estipuló esas reglas? Dios. Es Dios el que diseñó el matrimonio, es Dios el que nos diseñó a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él es el que determina cuál debe de ser el rol de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que quiero comunicarles, yo creo que es la revelación más grande que van a escuchar, es de que, hermanas, las reglas dentro del matrimonio nosotros no las pusimos. Y hermanos, las reglas dentro del matrimonio nosotros tampoco las pusimos. Lo establece Dios. Por eso la pregunta de Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, Dios le dijo, hablando de un pueblo, oye, tú puedes caminar conmigo si no estás de acuerdo. O sea, por eso va a venir juicio, por eso va a venir disciplina. ¿Por qué? Porque andas en otros caminos que no son los que yo en un momento dado he estipulado en nuestra relación. Ahora, dentro del matrimonio, del matrimonio hay una relación que existe entre hombre y mujer, pero a la larga no debemos de olvidar que en esa unidad existe una relación también mutua que va relacionada con Dios. Y si esa relación no está funcionando bien, no podemos caminar bajo el mismo entendimiento con Dios. Fíjense, un ejemplo de esto. En Pedro le dice al varón, oye, yo no voy a estar atento a tus oraciones si tu relación con tu pareja no está bien. Fíjate nada más cómo de alguna manera vemos quién regula nuestra relación. Mi relación matrimonial debemos entender que tiene una relación con Dios. ¿Qué quiero decir esto? Que esto no se trata de decir, no, yo tengo una relación con Dios y ahí tú hazte bolas. No se trata de eso. Si como matrimonio que somos uno, no está en una perfecta relación, mi relación con Dios, de algún momento dado, se está viendo afectada. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. ¿Ustedes han visto cuando hay problemas entre matrimonios? ¿Por qué duele en el corazón? Uno dice, porque me pegan el orgullo. No, dejemos a un lado eso. ¿Por qué duele realmente? Porque al final de cuentas, tú te sientes incómodo cuando algo no está funcionando bien, cuando hay un problema. ¿Sabes por qué duele? ¿Por qué duele cuando alguien se divorcia? ¿Por qué? Porque de alguna manera dice la Biblia que somos una sola carne. Entonces, si somos una sola carne y viene el divorcio, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay una separación de esa carne. O sea, en pocas palabras, se me fue la palabra que iba a utilizar. Hay una amputación, ¿no? De un desprendimiento. ¿Cómo? Un desgarre, una ruptura. O sea, por eso duele en el interior, ¿no? Prácticamente estamos cortando parte de nuestro ser. O sea, por eso hay cierto dolor en el corazón de ambos. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos principios que de alguna manera deben de regir nuestra relación matrimonial y a su vez nuestra relación con Dios. ¿Qué es un principio? Un principio es una base, es un fundamento, que a la larga es de donde se derivan las enseñanzas o las doctrinas. Entonces nosotros como matrimonio cristiano, lo que debe de regular, ahora sí que la relación entre nosotros como pareja no es la cultura ni es la sociedad, ¿no? Es lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos creen eso? Todos dicen, amén, todos lo creemos. Pero en la práctica vemos todo lo opuesto. Y es ahí en la práctica donde fallamos. Es por eso que más de comunicarles, como yo les decía la vez pasada hablamos de un tema fundamental, que es la comunicación. Y yo lo que les decía es, yo no quiero que se lleven conocimiento, yo lo que quiero es que se lleven una reflexión que los haga de alguna manera ver sus caminos y ver la condición que podemos estar delante de Dios para empezar a practicar. Porque si no practicamos los principios que Dios estableció en su palabra para regular el matrimonio, vamos a estar llevando una vida cíclica, ¿no? ¿Sabes? Lo mismo, y es el mismo patrón constantemente. Entonces nosotros como cristianos, y sobre todo como matrimonio cristiano, necesitamos entender que la Biblia marca principios. Uno de esos principios es el principio de la unidad. Fíjate nada más, Génesis 2:24 menciona, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate nada más el principio de la unidad. ¿Cuál es? Dejar para unirse. Y hay algunos que todavía tienen 40, 50 años y no salen de casa de mamá. O sea, le damos gracias a Dios a lo mejor porque a lo mejor la mayoría de nosotros, nuestros padres no están aquí. Pero ¿qué si estuvieran?
Seguramente, fíjense, estaba escuchando esta semana, estos días que precisamente ahí en Casa de Oración está el Congreso de Matrimonios. Y estaba escuchando al pastor Chava, que él decía, yo cuando era joven y era soltero, yo le decía a mamá, ahorita regreso. Y se iba y regresaba. Y mamá, ahorita regreso por la noche. Se iba y regresaba. Dice que cuando se casó, le dijo a la mujer, hey, ahorita regreso. Y le dice, hey, ¿a dónde vas? Y él se quedó así, pues ahorita regreso. No, pues yo voy contigo. Entonces, él lo que estaba diciendo es de que muchas veces nos quedamos con la misma estructura. Pensamos que la vida sigue siendo igual y no es igual. ¿No? Y él, ¿a dónde vas? No, voy con mi mamá. No, pues yo voy contigo. No, tú quédate aquí en la casa. Quédate ahí a doblar ropa, a hacer eso. No, a donde tú vas, yo voy. ¿Por qué? Porque eso es unidad. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el texto dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, esto es un principio de unidad. Pero miren, esta unidad no solamente va el énfasis en una unidad emocional, en una unidad intelectual o de conocimiento respecto a los principios de Dios. Por eso, lo que yo les decía ayer, que esta semana tuve una conversación con una persona que me decía, pastor, ¿qué puedo hacer o qué sucede si una persona está saliendo con una persona que no es cristiana? O sea, la finalidad, yo le decía que desde el Antiguo Testamento, la ley decía que no pondrás a arar a un animal que no sea de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque al no ser de la misma naturaleza, uno va a querer jalar hacia la derecha y el otro va a querer jalar hacia la izquierda. Y en el Nuevo Testamento encontramos que dice la Biblia, no hay qué relación tiene entre Cristo y Belial, qué relación las tinieblas con la luz. Uno va a querer venir el domingo a la iglesia y el otro va a querer viendo a quedar el fútbol u otra actividad. Uno va a querer venir a la escuela bíblica el viernes y el otro va a querer irse de antro, de reventón. Entonces, el asunto a esto es de que no solamente cuando hablamos de unidad, es unidad de una doctrina bíblica, de una ética cristiana, ni tampoco se refiere solamente, o sea, no se limita a la unidad emocional. Ni siquiera solamente se limita a la unidad de la intimidad. No, esta palabra o este principio de unidad engloba todo. Todo lo que implica todo, pues se refiere a que debe de haber una unidad. Y una de esas unidades, ¿saben cuáles? Se van a sorprender porque seguro no se imaginarían que fuera a hablar de eso. De las finanzas. No se agarren su cartera, no les voy a pedir dinero. No, ahí le pusieron seguro y cerrojo. No. Miren, les voy a explicar algo. Ustedes no se imaginan cuántos casos en consejería de problemas matrimoniales es por esto. Finanzas, hermanos. O sea, es algo que tú podrías decir, bueno, hay problemas emocionales, hay problemas de falta de entendimiento, pero cuando ya empiezas a preguntar y empiezas a indagar, la raíz es finanzas. Uno quiere jalar para acá y el otro quiere jalar para acá. ¿Por qué? Porque como decía, ahorita vengo, le dijo a su mamá, ¿no? No, espérate. O sea, ya estás unido. Ya dejaste a mamá y a papá, ahora estás conmigo. O sea, hay una relación. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, vean cómo de alguna manera esta de las finanzas es un tema fundamental, porque todavía no se ha entendido este principio dentro del matrimonio. Quiero empezar primeramente definiendo que el hombre es el proveedor principal de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, en la actualidad en la que vivimos, ya un solo gasto o un solo ingreso no es suficiente, ¿no es cierto? Se requiere muchas veces que la mujer trabaje para apoyar en el hogar. Pero, ¿qué sucede en la cultura en la que vivimos? Sobre todo aquí, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No les pasa, sobre todo la cultura quebecoa, que van a un restaurante, ella paga su factura y yo pago mi factura. ¿No? O sea, no te metas con lo que me costó 40 horas a la semana y yo no me meto con lo tuyo. Pero ¿eso será algo que Dios habrá diseñado de esa manera? O sea, la Biblia dice que dejará a su padre y a su madre y serán uno. Esa unidad implica unidad también en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Dios diseñó, en primer lugar, que el proveedor principal debe de ser el varón. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. O sea, ¿a quién le estaba diciendo al hombre? ¿Qué le estaba diciendo al hombre? Que entonces él, en el momento de buscar sus recursos para el sostenimiento, le iba a costar trabajo. El trabajo no fue una maldición, porque desde antes que entrara el pecado, Dios los puso a arar y a cuidar. O sea, Dios ya los había puesto a hacer algo. Pero cuando nosotros vemos aquí en este aspecto, cómo la prioridad en el sentido de provisión es el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo a la mujer? Si no dijo porque escuchaste la voz de tu mujer, ¿no? O sea, en un momento dado, el hecho de que la instrucción de lo que se debía hacer en el huerto y que no se debiera tocar el fruto prohibido era hacia el varón. Pero él de alguna manera debió de haber y instruyó a Eva. ¿Cómo sabemos que instruyó a Eva? Porque Eva le dice a la serpiente. No, el Señor no dijo eso. O sea, y tenía cierto entendimiento. ¿Quién le dijo? El varón. Pero de alguna forma vemos que caen en pecado como haya sucedido, pero al final de cuentas, ¿a quién recae la responsabilidad de la provisión? Al varón. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La Nueva Traducción Viviente: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Fíjate nada más, ¿a quién en un momento dado implica esto? Al varón. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la iglesia como el varón es cabeza de la mujer. Ahora, si Cristo hace esto para con la iglesia, implica que el varón también es su responsabilidad para cuidar para su propio cuerpo, alimentarlo y cuidarlo. Ahora, si es una unidad y son una sola carne, implica que el varón debe de proveer cobertura a la mujer. Pero ¿saben cuál sería lo más despreciable de esto? Que el varón utilice las finanzas para manipular y chantajear. Y no solamente eso, sino para en un momento dado, pues denigrar, si se puede decir, a la mujer. ¿Por qué? Porque miren, yo les digo porque sucede todo esto. O sea, no le estoy hablando cosas inventadas. Si estos oídos no los hubiera escuchado, no se los diría. Pero en realidad sucede, hermanos. Sucede el hecho de que, bueno, como yo soy el proveedor mayor de la casa y pues tú ni trabajas ni haces nada, tú te le dedicas aquí todo el día en la casa, ¿qué es lo que haces? ¿Qué aquello? ¿Qué el otro? O sea, en un momento dado, ¿qué es lo que está haciendo con su mujer? Ahora la pregunta es, ¿tú crees que eso es agradable? No, porque como hemos dicho anteriormente, el hombre no está haciendo nada de más. El Señor lo puso a hacer eso. O sea, ¿qué de más estás haciendo? No estás haciendo nada de más. El asunto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no hay comunicación. Fíjense nada más cómo la comunicación es importante también en esta área de las finanzas. Bueno, ¿sabes qué? Vivimos una cultura donde cada quien es con lo suyo, incluso todavía se siguen casando ahora más por bienes separados. ¿Por qué? Porque ya de entrada saben que en un futuro pueden fracasar. Y en ese fracaso, pues ya de antemano ya me anticipé a cuidar lo mío. Fíjate cómo entran luego al matrimonio, ya con el pie izquierdo. Pero la Biblia dice todo lo opuesto. Son una sola carne en todo sentido. Entonces debe de haber un apoyo, una comunicación, compartir lo que yo tengo en mi interior. Mira, pues en realidad yo soy el que debe ser, te trae el ingreso principal, pero pues ahorita por la situación está complicada. Bueno, vamos a en común acuerdo. Al final de cuentas, los gastos son compartidos, los hijos son compartidos, todo es compartido, ¿no es cierto? Entonces viene un plan de trabajo, un plan de hacer cómo funcionar las cosas bien en el hogar. Sin embargo, ¿cuál es el problema que encontramos de las finanzas? Miren, el problema es de carácter. ¿Por qué razón? Porque miren, una persona va a manejar sus finanzas de acuerdo a lo que ella es en su interior. Lo que tú seas en tu interior es lo que al final va a manifestarse, cómo tú te vas a conducir con las cosas materiales. Y ahí les pongo un ejemplo, una persona egoísta. A ver, a manera así de preguntarles, característica de una persona egoísta. A ver, ¿quién quiere participar? Avara. ¿Otra?
¿Cómo? Bueno, también egoísmo, la envidia. Está centrado en él mismo. Ahora fíjate, una persona, estábamos hablando de cuál es el problema de las finanzas. Miren, el problema de las finanzas no es no tener. El problema de las finanzas es tener, pero también tener un carácter que no se alinea al de Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes un carácter egoísta, ¿qué es lo que va a suceder? Un carácter egoísta está enfocado en sí mismo. Sus gastos van enfocados en él. Todo lo que es para él no escatima. Pero cuando es para otra persona, hasta le resulta demasiado caro. Pero cuando es para él, no importa el precio que tiene. ¿Por qué? Porque va a manejar las finanzas de acuerdo a lo que él es en su interior. Entonces, ¿cómo es la manera en la que muchas veces se maneja las finanzas en el matrimonio? De una manera egoísta, porque vivimos centrados en nosotros, pensando en mí. No, pues si tú trabajaste, tú pagas tus alimentos, tú pagas esto. Pero mira, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque de alguna forma, a menos que haya un común acuerdo, pero de alguna manera nosotros vemos que el orden es unidad en el matrimonio, en las finanzas. Porque muchas veces venimos a decir, híjole, pastor, tengo problemas con mi esposa, mira, ahí es difícil. No, pero él también es difícil. Y ya cuando vuelvo a repetir, no, lo que dije al inicio, cuando empiezas a escarbar, el asunto es este. El asunto, dijimos en la primera enseñanza, es del corazón. ¿Cuál es el problema de la comunicación? El problema es de corazón. Un corazón que no se alinea a Dios. Por lo tanto, empezamos a despoticar palabras que de algún momento dado causan herida. No pensamos y no somos misericordiosos o empáticos con la otra persona en la manera de hablar. En el mundo secular se utiliza un término que es comunicación asertiva. Pero hay ciertas cosas que ellos manejan de comunicación asertiva que no estoy muy bien de acuerdo, porque ellos manejan que la comunicación asertiva es hablar de tal manera que no ofendas a la gente, que eso es bueno, o sea, hacerlo con suavidad, porque muchos toman la verdad y golpean con ella. Bueno, al final de cuentas dije lo que es. Sí, pero tu manera de decir no fue para bendecir, como dijimos la primera clase. Nosotros debemos de dar palabras de acuerdo a la ocasión en la que estamos atravesando. Si tú lo ves que está ahí apachurrado tu marido porque tuvo una situación difícil en el matrimonio, llegas y todavía estás ahí de haragán. No, vienes de trabajo y no haces nada. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? No, o sea, estamos hablando cosas que de algún... No se echen de cabeza, hermano. La cito. Sí. Bueno, pero en este caso sí es real. No es cierto. Entonces suceden cosas así, ¿no? De que no tenemos el tacto para manejar la palabra. A lo mejor decimos otras cosas que sí son real, ¿no? Oye, pues nada más quieres gastar y gastar y gastar. Pero una cosa es, quieres gastar y gastar y gastar, de alguna manera decir la verdad, pero golpeando con esa verdad, ¿no? Y nosotros necesitamos tener cuidado porque, vuelvo a repetir, las finanzas se van a tornar en dirección a lo que somos nosotros. Nosotros como matrimonio nunca vamos a mejorar, ni vamos a crecer si primeramente no cambiamos lo que hay en nuestro interior. O sea, y esto habla de una manera individual. Acuérdense que nosotros somos uno, pero a la vez somos dos en el sentido de que necesito yo trabajar primero mi hombre interior, mi vida interior, mi vida espiritual. El problema es que esperamos que primero el otro cambie para yo cambiar. Y se nos olvida que es mi responsabilidad, primeramente, mi santidad, mi santificación. Orar por la otra persona, porque a la larga nuestra relación unida tiene una relación a su vez con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque no podemos caminar con Dios de acuerdo si matrimonialmente estamos en conflicto. O sea, no estamos de acuerdo en algo básico que son las finanzas. Y esto hasta a mí se me haría algo como, se puede decir, no innecesario de hablarlo, pero algo básico. Pero es lo que decíamos la vez pasada, cuando usamos la palabra básico muchas veces pensamos que es insignificante y no es así. Al ser básico es fundamental. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos ver que los problemas van a persistir si no hacemos un cambio en nuestro interior. ¿Qué implica esto? Esto implica ser responsables de nosotros mismos. No seas responsable de la otra persona. ¿Por qué? Porque Dios no te va a demandar por lo que el otro haga.
primero empieza por ti. Porque si empiezas por ti, el otro va a decir, oye, ya no me contestó como me decía antes. Ay, oye, pues hoy se me olvidó tal cosa y hoy no me tachó de... Porque a veces etiquetamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo le decía a mi mamá, oye, mamá, ya estoy yendo a una iglesia. Ah, hijo, tú nunca vas a cambiar, ¿no? Oiga, mamá, pero mira, estamos en la reunión. No, hijo, tú siempre vas a ser un borracho. O sea, también yo di tela, ¿no? De dónde cortar. Pero al final terminamos etiquetando a las personas. Y sucede eso en el matrimonio. ¿Por qué? Porque sí venimos de un trasfondo de enojo, de ira, pero llega un momento donde ya se ha ido trabajando y de repente nada más 5 minutos, sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, tú sigues siendo el mismo gruñón de siempre, sigues siendo la misma gruñona y empiezan esos conflictos. ¿Por qué? Porque etiquetamos a la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando etiquetamos a alguien? Pues le damos el bajón. ¿Por qué? Pues a lo mejor tiene toda la motivación del mundo y cuando ya vino otra vez la etiqueta, uno dice, no, pues en vano es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, no está ese apoyo fundamental que se requiere en lo que es el matrimonio. Ahora, dentro de estos problemas financieros, podemos definir un matrimonio necio como un matrimonio derrochador. Porque como hace rato yo decía, tú vas a manejar las finanzas dependiendo cómo eres tú en tu interior. Y muchas veces eso sucede en el matrimonio, derrochamos. Y ahí el conflicto se agrava. ¿Por qué? Porque al no tener un común acuerdo, uno derrocha y el otro dice, oye, pero ¿por qué derrochas? Oye, ¿por qué despilfarras todo lo que entra? ¿No? Y una de las cosas por las cuales se vive un matrimonio derrochador es porque se ahorra menos de lo que es necesario. O sea, no estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en lo que está por venir. Una persona que derrocha es aquella persona que de alguna manera ni siquiera llega a ahorrar. Cuando vienen los tiempos de vacas flacas, pues no hay ni de dónde sostener o pasar, ¿no?, esa etapa difícil. Ahora, ¿por qué hay este espíritu derrochador en el matrimonio? Por falta de dominio propio, por impacientes. No, lo quiero ya. Y si no me compras ese vestido y esos zapatos, yo no sé qué es lo que tú haces, yo los quiero ya, ¿no? Esa falta de paciencia. No, pues bueno, pues ahí va la tarjeta de crédito, ¿no? Y pues ya la tienes al tope. ¿Pero por qué? Por la manipulación, ¿no? O cómo viene muchas veces la manipulación. Ay, me duele la cabeza, ¿no? Y ya son las 10 de la noche, 9 de la noche, ya esperaste tú todo el día que los niños se durmieran para llegar con tu esposa y me duele la cabeza, ¿no? Ya después vamos a hablar de eso, porque también hoy no, pero vamos a hablar de esto también. Pero sucede, hermanos. O sea, hay cosas que nosotros vemos que de alguna manera son prácticas incorrectas dentro del matrimonio cristiano. Y vuelvo a repetir, un matrimonio derrochador se puede convertirse en un matrimonio necio. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros vemos que puede ser catalogado un matrimonio derrochador como aquel que gasta, aquel que disipa todo lo que tiene. Todos los recursos que tiene, miren, luego, todo lo que entra, sale. Viene, por ejemplo, los que todavía tenemos la locación del 20 de mes y es el 22, 23 y ya no tienes nada. ¿Por qué? Porque todo lo gastas. Todo lo que entra, lo gastas y no piensas en el futuro. Y mientras más ingresa, más gastas. Fíjate, esto es interesante. Mientras más ingresas, más gastas. Pudiéramos pensar que el problema financiero es porque no tenemos lo suficiente. Pero cuando esa persona llega a tener más, es cuando gasta más. Entonces, el problema no es de tener, el problema es de administración. Y el problema de administración se debe al carácter. Un carácter que no tiene dominio propio, que es impaciente en lo que desea, que es egoísta, ¿no? Entonces nos damos cuenta que este tipo de matrimonio, la palabra lo llama necio. ¿Qué es un necio? La palabra necio viene de un término que se refiere a alguien que es simplista, alguien superficial. Y bueno, pues en realidad con el tiempo se van cosechando las consecuencias. Miren lo que dice Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Qué sucede aquí? Miren, hay veces que dentro del matrimonio uno es el que despifarra.
pero, y el otro le sigue, ¿no? Dice, bueno, para no estar en conflicto. Pero llega el momento donde los dos ya entraron en ese círculo. Y los dos, bueno, pues ya ni modo, ahí vemos cómo le hacemos. Y esa frase, vemos cómo le hacemos, ay, sabes que de regreso va a costar, ¿no? Porque estás dando algo o haciendo algo que no tienes cómo sustentar eso. Entonces, ¿qué sucede? El texto lo dice, como hay un matrimonio, en este caso manejándolo en el matrimonio, que ya está enfocado al amar a los deleites, ya estás en los deleites, en los afanes, en el disfrute o llevar una vida que no es el que pues puedes sustentar. De alguna manera, ¿qué pasa? Dice ahí el verso, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. O sea, por tanto estar despifarrando, como dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero en el insensato todo lo disipa. ¿Qué es lo que sucede? En la casa del sabio y del prudente, de alguna manera hay provisión. Pero aquel matrimonio que de alguna manera ya se la pasan, no es que hace 2 años que no salimos de vacaciones y este año pues no podemos quedarnos, ¿no? Sobre todo como ahorita decíamos, vemos que el otro sale, vemos que el vecino sale, vas a la iglesia y salieron los hermanos y dices, no, yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que echarle ganas. ¿Qué sucede entonces? Que de alguna manera, motivado de esa manera pecaminosa, regresas de tus vacaciones y ya sabes que viene la cuesta de enero, ¿no? Como en nuestros países decían, no, la cuesta de enero, y ahí tienes que ir a empeñar las cosas. ¿Por qué? Porque hay que salir. Entonces, una de las cosas es de que nosotros necesitamos ser sabios. Ahora, problemas dentro de las finanzas estamos tratando. ¿Qué problemas podemos ver en el matrimonio que es derrochador? Bueno, una de las cosas es de que el problema del matrimonio derrochador, como hemos dicho, es su amor por el placer. ¿A qué me refiero con esto? Que desarrollan un afecto emocional por la buena vida. No, yo tengo que comer todos los días caviar. No, es que no puede faltar aquí mi carne, mi buen bistec, mi buen esto y el otro. Bueno, uy, ya se desmayó de la revelación. Ah, ya, míratelo. ¿Sabes por qué se le cayó? No porque se le resbaló, sino porque ahí te hablan. ¿Ah, que sí? Hombre, pero miren, ¿cuál es el asunto de esto? De que hay tiempos donde no se puede. Y bueno, nos tenemos que conformar con los totopitos, con los frijolitos, con la papa. Entonces, de alguna manera, cuando tiene esa actitud en el corazón de que, no, es que yo no puedo, mis hijos no pueden, no les puede faltar el helado, no les puede faltar tal cosa, no les puede faltar la diversión. Estamos nosotros sacrificando más de lo que pudiéramos llegar a pensar. Porque se desarrolla, vuelvo a repetir, un efecto emocional por la buena vida. Y esto es producido por la indisciplina, una indisciplina financiera por falta de dominio propio. Al decir, bueno, hoy no se puede, no se puede, pero ya es el segundo año, pues no se puede. ¿Por qué? Porque no es cuestión de carácter, de dominio propio. Es mejor dormir tranquilos, en paz, que estar todos los días. ¿Y qué voy a hacer mañana? Y tengo que trabajar 2, 3 horas más. Y estar, mira, ¿por qué? Porque le quieres cumplir el capricho a tu mujer. Que por falta de dominio propio y por falta de disciplina, hermanos, sucede eso, ¿no es cierto? Pero no solo es la mujer, es el otro que todavía va, sí, pues ya que, ya te conozco. No, tiene que haber un sabio dentro del hogar. Tiene que haber un prudente, pero lo más importante de esto es de que no se trata, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Porque tú lo dices? No, no es porque él lo dice, ni es porque ella lo dice. Es porque andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Eso se trata de nosotros, el matrimonio y Dios. No tiene que ver nada con él o con ella. Tiene que ver con los principios que Dios estableció en el caminar juntos con Dios. Oye, pero otra vez tengo problemas. Pues sí. Sigues teniendo problemas porque no quieres practicar los principios de la Biblia. Por eso hay problemas en la vida matrimonial. No se requiere buscarle la quinta pata al gato sabiendo que tiene 4. El asunto es que nosotros muchas veces pasamos por alto estas verdades bíblicas. Miren, un matrimonio derrochador,
cuando el amor por los placeres de alguna manera y por las comodidades persisten, termina conduciendo al matrimonio en excesos de gastos. Y ahí es donde ya se complica. ¿Por qué? Porque empieza a haber tantos excesos que ya no dispones de sacrificarte a ti mismo para que de alguna manera obtener recursos. ¿A qué me refiero con esto? Hace rato yo les decía, estás acostumbrado a todos los días comer de tal manera, vestir de tal manera, ir de tal manera, pero no quieres sacrificar algunos gustos personales. ¿Por qué? Porque esa vida en exceso te genera gastos. Y tú dices, ay, ¿cómo lo hago para suplir esos gastos? ¿Tengo que trabajar más? No, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Gastando de más en un gusto, en un placer que al final viene producido de un corazón que no se ha alineado con Dios en carácter. Esto es de carácter, hermanos. Si ustedes sabían que la vida cristiana es de carácter, no es de cosas prácticas, como lo que vamos a ver el viernes, el 15 días próximo. La religión es cosas externas, pero la vida cristiana tiene que ver con el corazón. Si ustedes analizan todo lo que se hace en la Biblia, cuando es instruido a los cristianos, siempre les dice orar de corazón, alaba de corazón, da de corazón, todo es de corazón. ¿Por qué? Porque viene de adentro hacia afuera. Y la religión nos muestra solamente lo externo. Entonces nosotros vemos que no podemos nosotros mejorar en el sentido de cómo voy a saldar estos gastos. No, pues voy a trabajar más. Vas a seguir los años, y déjenme decirles algo. Nosotros, tanto hombres como mujeres, no fuimos creados para trabajar como animales. En el buen sentido y con todo respeto. ¿Por qué? Porque ¿quién trabaja así? Pues los animales. Tú ves al burrito y ahí va, mira. Y le meten. Ves a las mulas que están arando y nosotros no fuimos creados para eso. Pero muchas veces lo hacemos porque la motivación de nuestro corazón ya es torcida. Precisamente por eso, ¿no? La motivación de nuestro corazón. Fíjense que ahorita que está hablando de la motivación de nuestro corazón, el Señor conoce las motivaciones de nuestros corazones. Muchas veces nosotros tenemos a lo mejor el deseo de hacer algo, pero ¿por qué no se realizan las cosas? Porque Dios sabe realmente que si te lo da, te le vas de las manos. ¿Por qué? Porque al final Dios sabe con qué tanto mantenerte cerca. Fíjate nada más la misericordia de Dios. La Biblia dice que a algunos lo sostiene solamente con el pan diario. ¿Por qué razón? Porque si le da de más, miren, se pierden. Y una de las cosas que estamos tratando ahorita es que precisamente un matrimonio así, que se ha vuelto a los placeres y no coordina bien sus gastos, carece de dominio propio. Y al carecer de dominio propio, obviamente se deja gobernar por los placeres. Al gobernarse por los placeres, al final es conducido pues a una indisciplina financiera. ¿Qué sería lo opuesto? ¿Qué sería lo opuesto a un matrimonio que pues todo lo disipa? Que de alguna manera podríamos decir que es un matrimonio necio, porque de alguna forma todo lo derrocha, no se ajusta a los principios de Dios y pensamos que esto es personal. ¿A qué nos referimos? No es que se trata de entre nosotros nada más, no, se trata de que ambos no se quieren someter a la voluntad de Dios. Y al no someterse, no esperen que la situación se arregle. Porque unos dicen, no, la única situación es de que nos hagamos ricos. Ándale, pues cuando te hagan ricos te cambian de modelo. Si no tienes un carácter apropiado. ¿No es cierto? Porque en la Biblia vemos que había hombres que, mira, Dios los bendijo, pero tenían un carácter que podían dominar lo que tenían. Pero hay otros que de plano no. Y es ahí, por eso vemos que Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Miren, lo opuesto es un matrimonio que ahorra lo necesario. ¿Qué es un matrimonio que ahorra lo necesario? Bueno, es aquel que no gasta todo. Como hace rato decíamos, ¿no? Un matrimonio que despifarra es aquel que de alguna manera todo lo que entra, pues todo se lo quiere gastar. Tanto él como ella. Fíjate ahí, todo se lo gasta ella o él y no piensa al final de cuentas de que, bueno, fíjense, no quiero que las hermanas me vayan a apedrear ahorita. O sea, en el sentido de que ella dice, bueno, pero yo lo gané. No, es aquí, mi dinero. Y sí, es cierto. Pero deberías de considerar a tu cabeza por principio. Aun cuando la mujer pueda tener el mayor ingreso en el hogar, debería de considerar. ¿Para qué? Para que tenga el respaldo de Dios.
¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en la Biblia. Ahora, no se trata de que él de alguna manera te va a decir, bueno, gasta esto aquí, esto acá, ¿no? Porque pues, también no sería justo. Pero sí sería el hecho de ponernos bajo la autoridad de Dios. Señor, pues mira, yo sé que hay gastos en el hogar, pero yo te puedo aportar con eso. ¿Está bien? No, pues está bien, excelente. ¿No? Pero ya que el otro diga, no, pero paga esto y paga el otro y paga aquello. No, espérate. ¿Por qué? Porque no, pues yo soy la cabeza. Fíjate cómo se malinterpretan. O sea, hay un común acuerdo, ya lo platicaste, ya están de acuerdo en ese momento, porque al final, pues, imagínate que uno llegara y diga, oye, pues trabajaste las 40 horas y pagaste tanto, no, pues dame esto, esto y esto y esto. O sea, todo el mundo diría, bueno, pues es que a mí me costó el sudor, ¿no? Yo dejé la vida ahí. Entonces, en un momento dado es esa comunicación dentro del hogar. Ahora, una de las cosas que vemos es de que este matrimonio ahorra lo necesario. ¿Qué implica? Que no gasta todo, pero tampoco hace una acumulación de las cosas de la vida, porque aquí es el otro lado opuesto. Uno dice, bueno, no gasto todo lo que entra, pero hay otro tipo de matrimonios que al final de cuentas hace una acumulación de todo lo que tiene. Entonces, fíjate nada más, el que despifarra todo es considerado como un necio. Y el que hace acumulación de todo, en la Biblia es considerado como un idólatra. O sea, ambos extremos son pecaminosos. El centro es el equilibrio. O sea, ¿cómo yo puedo considerar que no soy un idólatra cuando yo estoy acumulando? Cuando hay una necesidad, ¿estás dispuesto a dar de lo tuyo? Ahí te das cuenta que no eres un idólatra. ¿Por qué? Porque te desprendes fácil de las cosas. Porque sabemos que lo que tenemos, todo lo que tenemos, somos administradores de eso nada más. Nada es nuestro. Fíjate, nada es nuestro. Y cuando nosotros entendemos que nada de lo que tenemos es nuestro, ni nuestros hijos son nuestros, entonces te das cuenta que ya puedes tener un sentido de despojarnos y estar contento con lo que tenemos. Ahora, esto es precisamente el matrimonio que ahorra lo necesario, es aquel que tiene un balance correcto. Y el Señor está contento con ese tipo de matrimonios. Miren, un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José. Cuando vino esa gran hambruna sobre Egipto y todo ese territorio alrededor, ¿qué fue lo que hizo? Él mandó a diezmar todo lo que se hiciera. ¿No? ¿Por qué? Porque él ya entendía que de alguna manera iban a pasar un periodo de vacas gordas. Pero al venir el periodo de vacas flacas, vean nada más la sabiduría y el entendimiento de este hombre. O sea, él no dijo, bueno, pues disfrutemos ahorita. No, él dijo, vamos a guardar para el mañana. Cuando nosotros no tenemos un control en nuestro carácter, precisamente nos lleva a gastar más de lo necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues de que hay cosas que de alguna manera no son prioridad y las llegamos a gastar. Y en esos tiempos precisamente donde hay abundancia, bueno, pues que ahorita tengo, o sea, ahorita no me pesa pagar esto. Pero en el tiempo de las vacas flacas, ahí te vas a recordar que era importante ahorrar. Y es en ese periodo de tribulación donde nacen las tensiones y los conflictos. No, pues es que no tenemos ahorita y él está molesto o él está molesto, viene frustrado porque no le alcanza para pagar las cosas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de las vacas gordas, o sea, pensaron como necios. No fueron sensatos, sabios. Y es aquí lo que nosotros necesitamos aprender de esta historia de José, aunque no habla necesariamente del matrimonio, pero sí nos habla de principios que nos ayudan a nosotros como matrimonios a tener entendimiento. ¿Cuál es la solución financiera que pudiéramos nosotros manejar para el matrimonio? Bueno, un matrimonio que ahorra lo necesario es un matrimonio sabio que ahorra para las necesidades futuras inciertas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no sabes el día de mañana qué va a suceder. Tú no sabes si el día de mañana vas a perder tu empleo. Tú no sabes si el día de mañana viene una crisis económica y esto se pone difícil. Tú no sabes si el día de mañana vas a quedar enfermo y se requiere un fondo. Tú no sabes si el día de mañana vas a continuar con la misma vitalidad, la misma fuerza, el mismo rigor, el mismo entendimiento. Tú no sabes por el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la solución financiera para un matrimonio sólido? Ahorrar lo necesario. ¿Para qué? Para las crisis que no sabemos qué es lo que va a suceder. Santiago, en su carta, él le dice, hey, vengan acá ustedes que están planeando. No, es que mañana vamos a ir y vamos a negociar y vamos a ganar tanto. Cuando el día de mañana ni siquiera saben lo que va a suceder.
Fíjate, y es el tema, ¿no? Que nosotros necesitamos tener una solución, pero tiene que ver con el carácter. Ahora, un matrimonio que ahorra lo necesario y que es agradable a Dios es aquel que ahorra intencionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el que ahorra lo que sobra. Bueno, vamos a ahorrar lo que nos sobre de los gastos del mes. Pues ya nos fuimos al cine, hicimos esto, pagamos la renta, nos sobró $20. Vamos a ahorrarlo, no. Es intencionalmente. ¿Qué implica esto de intencionalmente? Que tú tengas en tu mente una cantidad con la que mes con mes sí o sí lo vas a ahorrar. No, pero salimos cerrados. Bueno, deja de comprar ese helado, pero tú tienes que hacerlo intencionalmente. Hermanos, hay cosas que se solucionan no espiritualmente, sino con sentido común. Ay, Señor, bendícenos. Miren, les voy a poner la manera más fácil de prosperar. Pacten con Dios. Tráiganme $1,000 aquí. ¿Lo quieren fácil? Pacten con Dios. Tráiganse unos, vale $1,000. Ven, vale. Los de 1,000 acá. Como esa mujer, ¿no? Los billetes hablan. Hermanos, así vive la iglesia. Vive la iglesia en una manera de pensar que tú dices, no sé quién está más loco, aquel que está hablando o aquellos que le están haciendo caso. O sea, ¿quién? Sí, sí. No, pero imagínate. O sea, ¿tú crees que puedes negociar con Dios? Hermanos, con Dios no se negocia. Él sabe qué tanto nos va a dar a nosotros. Y si no tienes, es porque Dios sabe por qué no tienes. Mira, ¿qué pasó con Job? Dios dio, Dios quitó. Ven nada más el carácter de ese hombre. Miren, de verdad, uno dice, bueno, si me quita lo que tengo económicamente, no hay problema, ¿no? Tenemos salud para volver a trabajar en lo que tenemos. Si te quita la salud, dices, bueno, está bien, pasamos. Pero si te quita a tus hijos, qué difícil, ¿no? Uno dijera que me quite la mujer. No, esa no te la va a quitar, hermano. O que me quite a no, tampoco te lo va a quitar, ¿no? Pero mira, fíjense cómo es tan interesante esto, que ni siquiera existe una palabra para manifestar la pérdida de un hijo. Yo estoy investigando hace tiempo y han propuesto algunas ideas, pero ciertamente no hay una así que haya ya la Real, ahora sí, la Real Academia, de la Real Academia, del diccionario de allá de, ustedes me entienden, ¿no? Exacto, esa misma. O sea, no lo ha estipulado bien. Fíjate nada más, ¿por qué? Porque es un dolor, yo creo que es indescriptible, ¿no? O sea, es algo que uno piensa que los hijos nos van a enterrar, pero enterrar a un hijo. Y que Job todavía diga, Dios dio y Dios quitó. Y que todavía venga la mujer y dice, oye, todavía mantienes esa integridad. Maldice a Dios y muérete. O sea, todavía pero lo más increíble es, a pesar de todo lo que había perdido, Job seguía manteniendo esa integridad. Y es ahí el punto donde vamos. Nosotros necesitamos tener contentamiento con lo que tenemos. ¿Estás contento con tu manera de vivir? O sea, fíjense, hay veces que uno vive de una manera porque de alguna forma es el resultado de la flojera, ¿no? Es el resultado de, pues que es flojo la persona, ¿no? No quiere trabajar, quiere que todo le caiga. Pero hay otros que trabajan y le echan ganas y ven que, bueno, pues no pasa nada. Sé paciente. Dios está tratando en ese aspecto en tu vida, ¿no? Y es ahí donde nosotros necesitamos tener ese espíritu de contentamiento con lo que tenemos. Pero ¿qué sucede? No, es que yo necesito llevar a mi familia este año de vacaciones y me voy a fletar trabajando, y me voy a fletar haciendo eso. Sí, tú haces eso y muchas veces sí logras tu objetivo, pero ¿a qué precio? Descuidaste tu hogar, descuidaste tus hijos, descuidaste el matrimonio. Y tanto es que ahora muchos lo están perdiendo. Miren, hermanos, es increíble. Yo estaba luchando con el tema porque yo estaba pensando, lo voy a poner enderezando lo torcido. Miren, fíjense algo. Muchos llegan al matrimonio torcidos. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, siempre que hay un divorcio o hay un problema, siempre sale, bueno, pastor, es que la verdad comenzamos mal. Me casé porque salió embarazada. O sea, comenzaron torcidos. No, me casé pues porque no era porque realmente yo lo quería o X cosas sucedieron y pues ya estoy aquí, ¿no? Y hay otros que se casan bien, pero al caminar del tiempo se van torciendo. ¿Por qué? Precisamente por esto.
porque no pueden caminar dos juntos sin estar de acuerdo. Ahora, para ambos es la misma solución. ¿Cuál es la solución? Escuchar la palabra y seguir el consejo. Pero yo ya no siento nada por él. Mira, si nosotros seguimos el principio, que un principio que se utiliza cuando estamos tratando de el tema de la depresión es un pensamiento correcto te va a llevar a un actuar correcto y eso va a producir un sentimiento correcto. La manera más fácil que tengo para ilustrar eso es el perdón. Eso es la manera más fácil y entendible. Tú tienes algo con alguien, lo ves y le das la vuelta y le sacas la espalda y no quieres tratarlo. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a actuar así? O sea, tu manera de pensar y tu sentimiento. Pero generalmente es el resultado de tu sentimiento. Tú estás actuando de acuerdo a lo que tú sientes. Pero cuando tú actúas de acuerdo a un principio bíblico, ¿cuál es el principio? Perdona. Entonces tú dices, bueno, yo voy a ir y voy a actuar de acuerdo al principio, pero no me nace. Entonces, hay quienes dicen que está la inteligencia emocional. ¿Cuál es la inteligencia emocional? Que el ser humano tiene dos mentes, la mente racional y la mente emocional. La mente emocional es aquella que tú tomas decisiones de acuerdo a lo que tú sientes. No, pues no siento hablarle. ¿Por qué? Porque siento algo aquí en mi corazón. Pero cuando actuamos de acuerdo a una mente racional y un principio bíblico, ¿qué sucede? Estoy actuando no lo que yo siento, sino de acuerdo a la obediencia a Dios. Entonces tú actúas de esa manera y hablas y de repente tú la ves y ya no sientes nada, o tú lo ves y ya no sientes nada. ¿Por qué? Porque un pensamiento correcto te va a llevar a actuar de una manera correcta y eso va a producir un sentimiento correcto. O sea, no esperemos tampoco que ya el de la noche a la mañana, pero el Señor va formando eso. Tengo algunos ejemplos ahí que les podría ilustrar, pero no vamos a tomar mucho tiempo en eso. Pero no es el tema. Miren, ya me salí mucho, estábamos en ahorrar intencionalmente. Pero bueno, vamos al tercer punto. Un matrimonio que ahorra lo necesario es por las necesidades futuras ciertas. ¿Qué quiero decir? No siempre vas a tener tus 30 años. No siempre vas a tener tus 40 de vigor y eso, no. Nosotros necesitamos ver que hay cosas que son ciertas. Tu hijo va a crecer, tu hijo va a ir a la escuela, el día de mañana vas a requerir, ¿no? A lo mejor una operación, o el día de mañana vas a requerir a lo mejor tomar un tiempo donde no vas a trabajar. Tú necesitas planear de acuerdo a las cosas ciertas. Pero ¿qué hace el matrimonio necio? No, todo lo que entra, vámonos ahorita para allá, vamos para acá, vamos para el otro. Y cuando vienen esas situaciones, como ahorita lo ilustrábamos en la historia de José, vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque ambos fueron necios. No, pero ya fue la iniciativa, sí, pero tú le seguiste el paso. O sea, es como cuando dice, pastor, ya no aguanto a mi mujer. ¿Por qué? No, pues que es necia, es esto, es el otro y es aquello. Bueno, pero si ella es como tú dices, tú estás peor. ¿Yo por qué? Porque tú la escogiste. ¿Sí no? Entonces, de alguna manera, nosotros necesitamos ver, hermanos, que nosotros necesitamos ver que esto no se trata de cosas personales. No se trata de ver que hay cosas en nuestro corazón que hay que corregir. Porque es bien fácil señalar el otro corazón que está a nuestro lado. No, necesitamos ver que soy yo. Comenzar conmigo mismo. Fíjense lo que dice Proverbios 6, del 6 al 8. El Señor toma un animalito para ilustrarnos una realidad. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Por qué? Porque sabe que van a venir tiempos fríos donde esa hormiguita necesita un almacenamiento para poder subsistir. Pero fíjate que esto es contraproducente a esos matrimonios que de alguna manera despifarran todo. ¿Por qué? Porque no ahorran para ese tiempo de crisis. Ahora bien, el camino a la restauración, ¿qué hacemos ahora? Bueno, principios sencillos, como ahorita les decía, no es de hacer algo espiritual y bueno, vamos a ponernos muy espiritualoides el día de hoy y vamos a pactar con Dios, vamos a hacer esto, yo doy 100, me regresa 1000 y ese es un buen negocio, ¿no? Pero mira, ¿cuál es el camino a la restauración? Ganar menos de tus ingresos.
Perdón, gastar. Estoy peor yo. Gastar menos de tus ingresos. Era para checarlos nada más. Gastar menos de tus ingresos. Ingresan 1,000 y quieres gastar 1,500. Mano, se da. De verdad se da. Yo por eso dije, transmite. Sí, vamos a transmitirla porque aquellos que los quería hablarles no están. No es cierto. No, no es cierto. Pero miren, es algo que nos pasa. A mí me pasó y aprendemos a la mala. ¿Sí? Nosotros pasamos un periodo de papa. Yo siempre les he contado los matrimonios de papa. Aprendimos todos los guisos de papa, pero ¿saben qué? Nunca nos dejó el Señor. Y una de las cosas que aprendimos es el hecho de gastar menos de lo que ganamos. Pero cuando uno de los dos no está de acuerdo a este principio bueno, que también está respaldado en la Biblia, con la hormiga, y en este caso el sentido común, pues de alguna manera van a venir problemas, sí o sí van a surgir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de proponer gastar menos de lo que ganamos. Y eso es algo, miren, yo sé que a lo mejor algunos dijeran, pero eso es básico. Pero entonces, ¿por qué hay problemas? Porque olvidamos las cosas que son básicas. Segundo lugar, haz un presupuesto. Miren, si no sabemos nosotros con precisión cuánto ganamos, mucho menos vamos a ver cuánto gastamos. Y yo creo que esto es algo de lo que yo aprendí. Miren, honestamente, yo no soy muy bueno para esas cosas. Y ahí es donde nosotros necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque hay unidad. Al no ser bueno para esas cosas, entonces, bueno, yo no soy bueno, pero tú sí eres buena para eso. Entonces, hazlo tú. ¿Pero qué? No, pero es que yo soy la cabeza, yo tengo que hacer esto. Bueno, pues entonces haz lo que tienes que hacer. ¿No es cierto? El asunto es que nosotros muchas veces nos dejamos permear por la ideología de este mundo. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque no perdemos nuestra masculinidad si hay apoyo. La Biblia dice que vio Dios a toda la creación, pero vio al hombre que estaba solo. ¿Y él qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y tú qué piensas? Es mejor estar solo. Fíjate cómo desde ahí ya empezamos mal. Porque les aseguro que si tú preguntas a un matrimonio, no, pues es mejor estar solo. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, fíjate lo siguiente. No es bueno que esté solo y le haré ayuda idónea. Si tú no dejas que tu mujer te ayude y tú eres individual, entonces en ese momento tú estás violando el mandamiento de Dios. Y tú crees que tú puedes hacer todo. Y ahí cuando dice le haré ayuda idónea, implica que el hombre no estaba facultado para hacer todo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Por eso le hizo ayuda idónea. Pero si nosotros no atendemos a su ayuda y a su apoyo, la estamos limitando y nosotros mismos estamos actuando mal en contra de Dios. Entonces, eso no nos quita el ser menos hombres o ser más, el conocerlo todo, sino descansar en ellas. ¿Sabes qué? Tú hazlo y yo no soy muy bueno para eso. O sea, a mí me da 100, yo acabo gastando 120, ¿no? Y literal luego me decía, yo no puedo tener cambio. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo sucede que al final veo que además monedas de $2. Luego no sé qué gasté y yo no tengo un control en eso. Y bueno, yo me apoyo. ¿Sabes qué? Mejor tú me vas a ir diciendo y ya lo vamos haciendo juntos. Pero es un apoyo mutuo. Ahora vamos a avanzar. Se requiere un ahorro sistemático más que un sobrante financiero. Y esto tiene relación con lo que hace rato decía. No ahorrar solo lo que nos sobra, sino hacerlo de una manera intencional, sistemáticamente. Mes con mes debemos de ahorrar esto, un fondo para aquellas cosas imprevistas y para aquellas cosas que sabemos que sí o sí van a suceder. Pero si no tenemos eso de ahí, bueno, pues esta semana no nos alcanza, pues mira, pues comamos, en vez de carne, pensábamos comer carne, comamos, no sé, lentejas, papas, lentejas, ¿no? No sé, caldo de pollo, ¿no? Pero el asunto es de que no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Entonces, miren, Dios es bien bueno. Ahora bien, el matrimonio que ahorra de una manera regular, como de alguna manera llega a ser ya un recurso para ellos, es debido a su carácter. Fíjense, porque es disciplinado, tiene orden, tiene valores en su carácter respecto a las cosas materiales que él tiene y maneja. Y vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Esto es cuestión de carácter.
¿Cómo podemos concluir? Podemos decir que la mayoría de los desórdenes financieros son producidos por un desorden en la vida de los cónyuges, en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque es el producto de las debilidades de su carácter. Y ahí es donde existe la comunicación. Oye, ¿no consideras que estamos gastando más o estamos gastando más si tú compras eso? No, ¿cómo crees? Lo necesito. Oye, ¿lo puedes necesitar cuando ya tienes 5 pares de zapatos? ¿Lo puedes necesitar cuando ya sería el sexto? ¿O lo puedes necesitar si tú ya, a lo mejor ya tienes esta herramienta y quieres otra herramienta? O sea, ese es el punto principal de nuestro corazón. ¿Cuál debe de ser nuestra condición en nuestro corazón, hermanos? ¿Por qué? Porque a la larga esto es algo serio en nuestras vidas. Ver nuestro corazón, ver nuestra vida en la comunicación. Y fíjate cómo la comunicación de lo que estudiamos la primera enseñanza es algo fundamental. ¿Es la comunicación el punto de partida hacia el éxito o hacia el quiebre matrimonial? ¿No? Y el asunto estas son como pudiéramos decir enseñanzas que de alguna manera son preventivas. ¿Por qué? Porque si seguimos el consejo de Dios, pueden prevenir un futuro divorcio, una futura separación. Miren, muchos no están divorciados, ¿saben por qué? Por sus convicciones religiosas, no porque no lo quieran. ¿Por qué? Porque están dentro de su casa, pero están divorciados. Y eso está lo más trágico y triste. ¿Por qué? Viven engañados. No experimentan el gozo, la plenitud dentro del matrimonio. Y ese es a lo que Dios nos quiere llevar con estas enseñanzas. Que nosotros como matrimonios veamos que no es como la enfermedad, como a veces se los he ilustrado. Vas con el doctor y dice, ¿qué tiene? No, pues tengo temperatura de 37, 39, ¿no? grados. Bueno, el asunto es identificar qué está produciendo eso, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo, o sea, tú vienes con un problema, pero ¿qué es lo que está originando y detonando este conflicto matrimonial? No es, en cierta forma, no es porque no se amen, porque a la larga yo he visto que aún en esos matrimonios que se terminan separando amando a la otra persona. Se los puedo asegurar. Cuando ya tú hablas con ellos después de la separación, oye, ¿y qué? No, pues la sigo amando. Pero entonces, pues es el orgullo. Es todo lo que ya has ido sembrando. Es que no la puedo perdonar, no lo puedo perdonar. Y ese es el punto donde nosotros necesitamos ahorita poner atención al consejo de Dios para tener un fundamento sólido en nuestro matrimonio. Entonces, el mes pasado hablábamos de la comunicación. Y qué padre, ¿no? Entendimos algo de lo que es la comunicación, nos fuimos animados, pero les aseguro que de un mes para acá, bueno, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, aquí ya comenzamos a aplicarlo. Si tienes conflictos de finanzas en tu hogar, tú necesitas sentarte con tu esposa, con tu esposo, ser honestos. Ahí poner las cuentas claras. Mira, discúlpame si yo he abusado en el matrimonio, si yo soy el hombre y de alguna manera te he puesto una carga innecesaria, porque muchas veces le ponemos cargas a las mujeres. Les ponemos cargas y todavía les demandamos. Fíjate la crueldad del corazón. De cristianos estoy hablando. Ahí levantamos probablemente la mano todos, porque sucede, ¿no es cierto? O sea, todavía que estamos abusando, todavía demandamos. No, ¿sabes qué? La cuestión es, hay un problema, hay una situación, solucionémonos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Primero reconociendo, ¿sabes qué? Pecado. ¿Por qué? Porque no solamente has pecado con ella o con él, has pecado delante de Dios. Y eso es lo principal, hemos pecado, hemos ofendido a Dios matrimonialmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Confesar nuestro pecado, ponernos en común acuerdo, compartir. Yo te estoy compartiendo lo que hay en mi interior. Me siento cargada en esto, me siento cargado en esto. Siento que no tengo un respaldo tuyo en esto. Siento que no tengo ayuda en esto. Y de hecho, cuando empezamos lo de los matrimonios, yo le puse taller porque la finalidad era hacer dinámicas en este sentido. Que llevar a la práctica esto. Y yo como que pensé que no lo vamos a hacer para, o sea, iba a limitar más la enseñanza y empezarlo más práctica, pero déjenme decirles algo, yo creo que lo vamos a hacer.
Porque muchos saliendo de aquí se les olvida. Se les olvida. Y es mejor aquí porque somos cristianos, ¿sí o no? ¿A qué venimos? Venimos a cambiar. Venimos realmente a decir, Señor, he pecado y yo quiero cambiar mi corazón. Yo quiero arreglar mi matrimonio. Si vienes para no encontrar un propósito, miren, yo no tengo, cuando uno empieza a hacer las enseñanzas, el propósito no nada más es decir lo que te aprendiste de memoria o lo que entendí en la Biblia y ya me voy. Si entendieron o no, bien o mal, pues ya no es mi problema, no. Yo al hacer las enseñanzas es porque quiero ver el fruto de estas enseñanzas, de corazones obedientes de creyentes, de ponernos enfrente uno al otro y llenar una hojita, ¿sabes qué? Yo considero esto y esto, porque hay veces que me dicen, pastor, es que si allá se me pone al tiro, pues vamos a ver si aquí se te pone el tiro. O ella también. Sucede, hermanos. Miren, si delante de mis ojos se ha levantado hombres y le han dicho, tú eres esto y aquello, yo le digo, oye, espérate, no tienes por qué hablarle así. Un pastor decía por allá, decía, nada más porque soy cristiano, decía. Pero de verdad, y luego que se pasan. Y no debe de ser así. No debe de faltarse el respeto. Se falta el respeto, ya no hay algo que limite, ¿no?, nuestra comunicación. Entonces la situación es, si salimos y se olvida, mejor aquí, luego a la práctica, a ver, cada quien individualmente, no lo vamos a exponer, simplemente poner cada quien su hojita, yo considero esto, intercambio, oye, sí, en serio, tome su tiempo, ok, vamos a ministrar y que Dios les bendiga. Pero ¿qué es lo que sucede? Hermanos? Práctica, porque les aseguro que van a su casa y ya ni siquiera se van a sentar, más se van a olvidar de lo que hablamos. No, la situación es práctica, la vida cristiana es práctica, acción. De hecho, todos los verbos que encontramos que van refiriéndose a algo del creyente, todo es acción, práctica. Y de eso se trata. Entonces yo espero que en esta ocasión que vamos a omitir esa parte, realmente lo practiquen en su casa. Y de alguna manera las próximas enseñanzas vamos a ir trabajando por lo menos unos 15 minutos al final para ir trabajando en esta sección que les decía. A mí me gustaría orar por ustedes como matrimonio, porque yo sé que de alguna manera hay necesidades. Y para eso estamos la iglesia, para apoyarnos. Si me puedes cortar de ahí de la transmisión, que Dios les bendiga, hermanos, allá en Facebook. Vamos a limitarnos ya aquí. Sácate la vara, hermano. No es cierto. Hermanos, vamos a ministrar. Miren.